pues muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Carlos Díaz, soy actor de doblaje de México. Sabía que tarde o temprano nos enfrentaríamos. Me alegra que fuera temprano. Este día de brujas fue un asco sin Francis. No es lo que crees, son pastillas para dormir. ¿Me ayudan a dormir? Ahora soy un alfa. Y tengo pues más o menos 28 años de experiencia en el doblaje. Empecé siendo muy niño con algunos proyectos donde pues algunos niños empezábamos a darle voz a actores niños, ¿no? Una disrupción que hubo pues por ahí de finales de los 90s, de sustituir las voces de mujeres dando voces a niños, a ahora sí niños trabajando como niños, ¿no? ¿Por qué no puedo ir con ustedes? ¿A jugar? ¿Estás bromeando? Yo ya estuve en un juego. ¿De veras? Entonces, pues bueno, esa es un poquito de mi historia y pues de ahí prácticamente pues ya una larga carrera en el doblaje. ¿Y cómo empezó tu historia en el mundo del doblaje? Sí, pues realmente el doblaje empezó como un pasatiempo de verano, ¿no? Entré a un curso de doblaje con una de las grandes referencias en el doblaje de voz mexicano, que fue don Esteban Siller. Los atraparé, aunque sea lo último que haga. Lo último que haga. Y de ahí pues también con el profesor Fernando Álvarez en otra empresa. Estas amígdalas están muy inflamadas, Gerald. Debemos extraerlas esta semana. Y pues empecé literalmente como un pasatiempo que poco a poco se fue convirtiendo en un hobby ya de tiempo casi completo, ¿no? Y posteriormente pues en una historia muy larga de vida. Sí, efectivamente, pues al principio lo veía más que como un juego, como un hobby, ¿no? Realmente de pues pasar el tiempo en una actividad que a mí me apasionaba mucho, así como puede ser para varios de ustedes, pues no sé, la música, el deporte. Para mí era el doblaje, ¿no? Y llegar a la cabina y pues encerrarme y ponerme los audífonos y estar frente al micrófono, pues era algo apasionante y que pues ya ahora casi después de 30 años puedo decir que me sigue divirtiendo igual que la primera vez. ¿Y recuerdas cuál fue el primer papel que hiciste como niño actor? Recuerdo uno de los primeros papeles que hice, que fue con la gran directora, que hace poco tuve la fortuna de verla, doña Magdalena Leonel de Cervantes. Un momento, ¿no te he visto en algún lugar? Madre de Arturo Mercado Jr. ¿Cómo? Benji, la cosa no es así, no estoy tan alto, hay muchas salientes por todas partes. Y con ella, que pues fue una gran directora y bueno, trabajaba y hacía muchísimas cosas, recuerdo que me llama para hacer un papel, yo siendo pues apenas tenía pocos meses de haber ingresado al doblaje, de un niño que era mudo, entonces pues no hablaba, ¿no? Bueno, más bien era sordo el niño, entonces no podía hablar y lo golpeaban, entonces había mucho sufrimiento en esa escena. Y yo recuerdo que decía, pero ¿cómo voy a ser un niño que no habla, no? Y, claro. Y la señora Magdalena, pues en ese momento, que además pues, es una persona muy, pues, muy estricta, ¿no? Hasta ahora todavía decía, pues vele cómo está sufriendo, vele la cara, cómo hace, ¿no? Gemidos y cómo está llorando. Todo eso tienes que transmitirlo, ¿no? Y eso fue de mis primeros papeles, que ya después, bueno, pues fui obviamente agarrando mucho más experiencia. Y ese es uno de los que recuerdo con mucho cariño ahora, ya después de mucho tiempo, ¿no? Y ya después, los primeros papeles, incluso hasta estelares, que recuerdo que son, que se derivan de este redoblaje que te comentaba, de ya ahora voces de niños haciendo actores niños, es en la película de Chucky, en la primera película de Chucky, el muñeco asesino, que en el redoblaje, que por ahí hicimos 1998, 1999, ¿no? Y ahora sí me pueden poner la música de Jurassic Park, hice la voz de Andy Barclay en este redoblaje de Chucky, ¿no? Y que fue de los primeros personajes estelares que hice, siendo niño todavía. Y a nivel personal, ¿qué significa para ti el doblaje? Wow, pues mira, para mí el doblaje es una pasión, ¿no? Es realmente uno de mis grandes pasiones y es curioso porque me preguntan, ¿no? Yo me dedico a otras cosas, yo soy científico, tengo un doctorado en ciencias, doy clases, hago investigación y me dicen, y bueno, ¿qué haces haciendo doblaje, no? ¿Cómo es que un científico con esta parte como tan dura que puede llegar a tener la mente científica, ¿no? Y matemáticas y todo eso, ¿qué haces en la actuación? ¿Qué haces en el arte? ¿Qué haces haciendo cosas completamente diferentes? Yo les digo que es pues mi complemento perfecto, ¿no? Para mí el doblaje es una pasión, es algo muy complementario para mi vida diaria, ¿no? Mi labor diaria, y ha significado pues para mí ahí poder verter pues todas estas pues, los sentimientos diarios que uno tiene, ¿no? Las pasiones, esas frustraciones incluso a veces y también la diversión máxima en el personaje, ¿no? Y para mí es maravilloso cuando después de dar clase o después de hacer algún proyecto
proyecto, llego y tengo algún llamado, voy a la cabina y hago algún personaje y me divierte mucho saber que puedo hacer cosas muy diferentes a lo que soy en el día a día y pues ahí probablemente sacar todo mi yo, mi otro yo, ¿no? El alter ego, como dicen, ese es realmente el doblaje para mí. Conociendo un poco esta faceta científica, ¿cómo fue la experiencia de doblar a un personaje como Malcolm, que tiene una relación muy cercana a las ciencias? Claro, no, es interesante y bueno, pues son varias cosas, ¿no? Ahí uno, cuando llego a enfrentarme por primera vez al personaje, que pues como todo y todos los actores compañeros te dirán lo mismo, ¿no? Pues te llaman a una prueba, tú haces la prueba lo mejor posible, queriéndote obviamente pues quedar con el papel, si no, no lo harías. Y ya, ¿no? Pero después de ahí, pues dejas realmente, no le das más seguimiento hasta que te llaman, si es que te llaman, y si no, pues ya sabrás que ese personaje y el proyecto no fue para ti. Y lo que ocurre con Malcolm fue que regresé varias veces a la prueba, porque como bien te decía, pues eran principios de los 2000 donde ya estaban buscando voces de niños haciendo niños, y pues realmente éramos escasos los niños trabajando en esos momentos, ¿no? Haciendo personajes. Entonces, pues llega una serie de niños donde había por lo menos unos 7, 8 niños diferentes que cubrir. Llego yo a hacer la prueba y recuerdo siempre hice la prueba para Malcolm, nunca hice prueba para ningún otro personaje y varias veces me llamaron a pruebas, ¿no? Por lo menos unas 2 o 3 veces. Ya cuando empecé a agarrar un poquito más del feeling del personaje y de ahí que empezamos a grabarlo, igual, ¿no? Pues hace ya 26 años. Es interesante cómo fui realmente haciendo mucho fit con el personaje, ¿no? Como tal. Y algo que he discutido ya en varias entrevistas y en varias convenciones es que Malcolm como personaje o lo amas o lo odias, ¿no? Como que no tienes medias tintas. Y curiosamente, pues he recibido más comentarios de que Malcolm es un personaje muy odiado, ¿no? Es un personaje, aquí en México le decimos chocante, ¿no? Como que no está conforme con nada. Y ese es un poquito, pues, el fundamento de la ciencia, ¿no? De no estar conforme con la evidencia que te proporcionan, siempre cuestionar, siempre llevar un proceso de método científico que le decimos nosotros en ámbitos académicos. Y pues eso es realmente Malcolm, ¿no? Decir, pues eso clásico de no encuentro fallas en tu lógica porque pues me convenciste, ¿no? Realmente me has convencido, entonces esa evidencia pues es suficiente para mí y con eso puedo vivir hasta que llegue otra evidencia más fuerte, ¿no? Entonces eso ha sido Malcolm realmente, que además pues una de las cosas que mencionas, tuve una de las fortunas que tienen muy pocos actores de crecer con sus personajes y de crecer no solamente pues ya estando grande y hacia viejo, sino siendo niño y hacia un adulto, ¿no? Básicamente. Entonces este seguimiento que pudimos hacer, tanto Frankie Muniz en el personaje de Malcolm como yo prestando la voz a Malcolm, pues es mágico, ¿no? Porque coincidían perfectamente a las edades o al menos los rangos de voz y uno escucha todas las temporadas de Malcolm, las 8 temporadas, y pues empecé siendo un niño con una voz niño completamente. Ni siquiera conozco a Stevie. Y va transicionando, ¿no? La tercera, cuarta temporada ya se escucha pues una voz de adolescente y el personaje claramente ya es un puberto o adolescente. ¿Te parece divertido que los demás sufran? Hasta llegar ya un joven, ¿no? De 18 años que se va a la universidad, ya con una voz mucho más, pues ya establecida como joven, ¿no? Madura. Stevie salió ayer de cirugía. Ya salió de terapia intensiva y quiero ir a visitarlo. Y ahora, después de 20 y tantos años que regresa, pues es maravilloso como en cuanto llego y hago el trailer, ¿no? Que fue lo primero que grabamos, dijeron es que es tu voz y queda perfecto y están en el mismo rango, nadie envejeció más que el otro, básicamente han crecido a la par durante los últimos más de 26 años. Pero oigan, toda mi vida es muy diferente. De hecho, muchas personas asocian el éxito de la serie gracias a su doblaje en español latino, ya que en Latinoamérica tuvo mayor fama o un mayor reconocimiento, y muchas veces siento que todo esto fue gracias a las voces, a su doblaje, ya que a pesar de que uno reconozca a los actores, creo que las voces han sido lo que más se ha quedado con nosotros, por lo que me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Y eso es un gran honor y pues por supuesto un placer para nosotros, ¿no? Como actores de doblaje. Justamente por esto que te comentan, ¿no? Y bien lo has dicho, de decir, al menos, pues la cara, por supuesto que te hace mucho sentido, ¿no? Ver a Frankie Muniz, ver a los actores, ¿no? Porque pues la cara la identificas. Probablemente nos ven y nos dicen, pues no te ubico, no te identifico, y de pronto nos escuchan hablar, dices, es que eso es justamente lo que yo escucho, con lo que estoy familiarizado, y en todo Latinoamérica, ¿no? No solo en México, pues me impresiona mucho también ver cómo Ecuador, por supuesto,
supuesto, ¿no? Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, que de pronto te escuchan y dicen, pues tú eres la voz de Malcolm, y es la que he escuchado, a pesar de que ni siquiera eres de este lado de Centroamérica, ¿no? Eres mexicano y aún así pues te identifico muy muy bien, y eso es un pues honor completamente, ¿no? Y la primera vez que conocí a Frankie, ¿no? Que estuvimos en el escenario, fue muy curioso porque me subí yo al escenario, ¿no? Y dije unas 2-3 palabras como Malcolm, ¿no? Y Ritu, ¿y qué te pasa? Y no encuentro fallas en tu lógica y varias cosas, y la gente gritaba y decía, Frankie, es que pues él no es yo, ¿no? ¿Por qué están tan locos de escuchar esa voz? Y pues finalmente Carlos Díaz, pues nadie lo identifica, ¿no? Ya cuando nos subimos y hacemos este meme del Spider-Man, ¿no? De yo soy Malcolm, no, yo soy Malcolm. Ahí fue cuando a él pues realmente le cae ese 20, ¿no? Le hace sentido de decir la voz y la cara, ¿no? El físico y esa voz que la gente escucha, pues son un complemento, ¿no? Y finalmente en México y en Latinoamérica en general, como bien lo has comentado, pues no solamente es la cara, sino la voz realmente ha sido la que lleva pues esa representatividad, ¿no? Y eso pues pasa con muchísimo más con animes, con dibujos animados, donde pues no hay una cara a quien verle, ¿no? Sino que es la pura voz la que realmente hace todo el personaje. Y en español, pues por supuesto que como lo escuchamos nosotros, es pues prácticamente con lo que creces y con lo que te familiarizas. Con respecto a la popularidad que ha ido tomando el doblaje, ¿qué aspectos del doblaje crees que necesiten algún cambio? Es algo muy interesante y realmente creo que todos los que hacemos doblaje, y al menos los que empezamos ya por lo menos hace unos más de 10, 15 años, creo que es algo que destacamos mucho, que el doblaje siempre ha sido anónimo, ¿no? Y de hecho circulan varios videos por ahí de actores de los 80s o de los 90s aquí en México que decían, es que como actor de doblaje, pues digo, uno cuando es actor pues está acostumbrado a los reflectores, ¿no? Y a aparecer en escena y a que te aplaudan, a que te reconozcan. Y los actores de doblaje somos justo lo contrario, ¿no? Somos personas, a veces muchos de nosotros muy introvertidas, muy tímidas, que preferimos estar pues fuera de los ojos, ¿no? De la atención. Y eso es lo maravilloso, que cuando nos ponemos los audífonos y estamos frente a un micrófono en una cabina, nos podemos transformar, ¿no? Y eso el doblaje lo permite bastante, y pues al nivel que pues yo pude desarrollarme realmente en el ámbito académico y científico sin que nadie notara que tenía pues digamos una doble vida, ¿no? Que por ahí ya también han mencionado en varias entrevistas, y eso yo lo encuentro fascinante y maravilloso, ¿no? Y obviamente también aplaudo mucho pues este interés y esta atención que nos han traído últimamente, pues gracias a que algunos compañeros han empezado a hacer mucha más difusión de la labor del doblaje, ya que se nos reconoce como actores de doblaje, y eso tampoco pues es algo que vayamos a despreciar, ¿no? Por supuesto que es maravilloso que nos reconozcan, que nos digan, tú eres la voz de tal o cual, y que con eso vayamos creciendo también como actores, ¿no? Entonces creo que eso es algo que se debería mantener, al menos, ¿no? De decir, tú como actor de doblaje puedes ser muchos personajes y tu cara no la reconozca nadie, ¿no? Pero que con la magia de la voz tú puedas ser Ron Weasley, o puedas ser Malcolm, o puedas ser Peeta Mellark, o puedas ser Rock Lee, y que de pronto la gente dice, no sabía que todos esos actores o todos esos personajes tenían la misma voz. Eso es algo maravilloso, que no es la actuación como tal, ¿no? Que pues te ven la cara y dicen, ese es el actor de tal personaje, ¿no? De tal película. Y el doblaje pues es algo que te mantiene mucho pues mucho más en el anonimato, ¿no? Creo que debería cambiar, y bueno, de alguna forma creo que lo que yo en particular creo que el doblaje ha ido un poco deformando es esta cuestión de la fama, ¿no? Uno no hace doblaje o no empieza en el doblaje esperando ser famoso, y creo que eso es algo que tienen que pues recordar todos, ¿no? Y ahora yo pregunto mucho cuando me dicen, ¿cómo puedo empezar a hacer doblaje, ¿no? ¿Cuáles son los tips que me das para hacer doblaje? Yo le digo, ¿realmente te gusta el doblaje? ¿Te gusta la actuación? ¿O quieres ser famoso, ¿no? Porque si quieres ser famoso hay otros medios más rápidos y más fáciles, ¿no? En el doblaje realmente uno no viene buscando fama, uno viene buscando una interpretación de un personaje o prestarle la voz, ¿no? Literalmente deshacerte de tu voz y ponérsela a un personaje de una forma icónica, de una forma única. Eso es el doblaje realmente. La fama llegará probablemente, si es que llega después, ¿no? Mucho después, décadas, a veces incluso ni llega, ¿no? Pero finalmente eso es algo que nosotros tendríamos que buscar como actores de doblaje, desprendernos un poquito de ese ego y decir, esto es pues lo que yo pude entregar con un personaje, no venía buscando fama. A nivel personal, ¿tú qué opinas con respecto a esta popularidad que han tenido los actores de doblaje en los últimos años? ¿Y qué opinión tienes con respecto a las convenciones, que han sido espacios que han permitido mostrar
físicamente a los actores de doblaje? No, ha sido maravilloso, ¿no? Ya pues en los últimos años que he participado en varias convenciones, estar con la gente, estar con el público y que la gente te vea, ¿no? Que te reconozca, es maravilloso porque a veces es la única forma de contacto que tienen con personajes que no existen, ¿no? Por ejemplo, en anime, ¿no? Y me pasa mucho con el personaje de Rock Lee, que de pronto dicen, es que pues eres la única, el único contacto físico, ¿no? Terrenal que puedo tener con un personaje que ha cambiado mi vida porque tengo historia con Rock Lee, porque gracias al personaje y a lo que dice, ¿no? Que finalmente lo dices tú, Carlos Díaz, no lo dice el personaje, he podido superar depresiones o batallas internas o problemas, ¿no? Y eso es maravilloso porque pues no te enteras, a menos que estés parado frente al público, ¿no? Eso es algo que he encontrado pues maravilloso, muy gratificante, porque son cosas que pues probablemente después de 2 o 3 décadas que hicimos, nunca nos imaginamos que iba a llegar ese nivel de reconocimiento y que la gente te pudiera decir gracias, ¿no? Gracias por ser la voz de mi infancia, gracias por poderme haber ayudado a superar alguna situación fuerte que tuve emocionalmente gracias a tu voz y al personaje, y esa es como la magia que veo en las convenciones, ¿no? Y la maravilla también de decir, bueno, pues recojo, aquí me conocen las 1,000 o 2,000 personas que están en el escenario, pero yo recojo mis cosas y puedo salir caminando sin ningún problema y nadie me reconoce allá afuera hasta que escuchan la voz. Entonces eso creo que lo encuentro maravilloso, ¿no? Es una dualidad mágica que tiene el doblaje y que pues muchos de nosotros agradecemos infinitamente. La verdad que son pocos los personajes que nos enseñan el valor de esforzarnos como lo hace Rock Lee. Y en lo personal es uno de mis personajes favoritos y siento que del público también, por lo que quisiéramos saber cuál es tu opinión sobre este gran personaje. Qué bien, sí, no, a mí me encanta Rock Lee, es un personaje mágico y que he encontrado que a la gente también, ¿no? Le desencadena mucha, pues entre ternura, pasión y esta parte del esfuerzo y de ser realmente persistente, ¿no? Y que pues no todo mundo nacemos con magia, ¿no? Ni con poderes, y que pues él a base de esfuerzo lo pudo desarrollar. Y eso es lo que me reiteran en todas las convenciones, ¿no? Que dicen, es que gracias a eso, creo que es el único personaje de Naruto que realmente me puede decir, esfuérzate, ¿no? Los demás tienen algún poder, tienen alguna capacidad sobrehumana, pero Rock Lee es a pura base de consistencia, de perseverancia, de esfuerzo, y es maravilloso, ¿no? Siento que está un poquito, pues digamos, menospreciado, ¿no? Creo que le pudieron haber sacado mucho más jugo en todas las temporadas y en todos los spin-offs que hubo de Naruto, pero pues eso también le da un poco de magia, ¿no? De decir, ahí está, y es un personaje icónico que reconocen mucho, y eso también es algo muy, muy, muy bueno para mí como actor. El trabajo duro derrota al talento natural. Ahora démosle paso a las preguntas del público. Excelente, claro que sí, vamos con ellos. El público pregunta, ¿cuál fue el personaje más difícil de doblar y por qué? Wow, pues más que más difícil, creo que retador por toda la gama de emociones que tiene. Justo creo que fue Rock Lee, ¿no? Tiene pues desde niño, ¿no? Porque pues, también con él empecé siendo bastante joven, ¿no? Ya hace, pues yo diría unos 20 años probablemente que empezamos a doblar Naruto, hasta las últimas temporadas, ¿no? Con Boruto, que lo hicimos el año pasado o antepasado. Creo que lo más retador ha sido crecer con él, pero ahora en un personaje de dibujos animados, ¿no? Y eso es algo maravilloso que más que difícil es complejo actoralmente, ¿no? Porque a veces tiene que esforzarse mucho y grita y hace cosas, ¿no? Se apasiona y siempre habla con muchísima intención, ¿no? Y está siempre como muy intenso en todo, y a veces se pone borracho y a veces grita y eso creo que es algo retador como actor, que lo he podido hacer pues ya desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces creo que ese al menos es uno de los personajes más retadores, pero que obviamente más disfruto. Si hicieras una localización para un videojuego, ¿qué juego sería y qué personaje te gustaría interpretar? Uy, también, mira, localización para videojuegos es algo bien, bien interesante, ¿no? Que disfruta uno mucho por esta libertad que tenemos de pues, grabar sin una imagen, ¿no? Porque finalmente el videojuego se programa posteriormente y ya se le pone la voz o el diálogo que se haya hecho. Hace poco me hacían la pregunta y reflexioné un poco ya de mis inicios, y creo que uno de los videojuegos que me hubiera gustado hacer es el de Harry Potter, ¿no? Hablo de principios de los 2000, ¿no? O sea, cuando todavía los videojuegos no eran tan populares. Alguien me dijo, oye, encontré, pues ya después de haber hecho las 2 primeras películas de Harry Potter, ¿no? Me dijeron, encontré un videojuego y estaba doblado al español, pero no era tu voz, ¿no? Y había, pues, doblaje en español, pero no eran las voces que yo reconozco del doblaje latino. Yo me llamo Ron.
Ron Weasley. Ya cuando lo escuché, porque me lo pusieron estas personas, ¿no? Estos conocidos, les dije, es que este doblaje es castellano, ¿no? Es español de España. Mira, hay otra pluma. Daré un rodeo y vigilaré la entrada. Será mejor que vayas a rescatar a Hedwig. Digo, por eso es que no somos las voces, pero ojalá que alguien haga ese doblaje latino, ¿no? Ese creo que hubiera sido uno de los videojuegos que hubiera disfrutado mucho. Ahora, por supuesto, pues ya con personajes como Rock Lee, ¿no? He tenido la oportunidad de hacer varios videojuegos. Antes de encontrarte de nuevo, me volveré más fuerte. ¡Lo juro! Con Sonic, incluso también, ¿no? En Lego Dimensions. ¡La tengo! ¡La última esmeralda! Con el personaje de Arrow, ¿no? De Flecha Verde. También en varios de los videojuegos de superhéroes, pues he podido participar. Flecha Verde está listo para apuntar. Bien, hoy le estoy dando a todos mis objetivos, figurada y literalmente. Pero sí creo que de Harry Potter con Ron Weasley hubiera sido un gran proyecto que hubiera disfrutado mucho. ¿Cómo fue grabar la transformación de Scott McCall al alfa en Teen Wolf? Pues también un personaje bien intenso, ¿no? Y el personaje como tal, con una serie que pues fue corta, siento yo que realmente pudo haber sido mucho más larga, pero bien intensa, ¿no? Y esa fue una de las primeras veces que yo pude notar la repercusión que tenía el doblaje, pues prácticamente en vivo, porque mientras la doblábamos empezaban a salir ya las siguientes temporadas, ¿no? Muy diferente a una película donde uno va, la dobla, sale en el cine, tiene un boom y ya después hasta que se empezaba a reproducir en medios como CDs, ¿no? DVDs y estas cosas que ya ahora ya no existen, ¿no? Con Teen Wolf creo que fue algo que me marcó mucho porque mientras la doblábamos empezaban a salir las temporadas en tele abierta, aquí al menos en México, que es lo que yo podía ver, y veía el click que tenía con los fans, ¿no? Con la juventud en ese momento que pues admiraba esa serie, ¿no? Porque era una serie también con mucho mensaje, con mucho contenido y fue algo bien bonito. ¿Cómo fue doblar eso? Pues bien intenso, ¿no? O sea, toda esta parte de la transformación, de la intensidad que tiene, de algo pues también hasta oscuro, ¿no? Entre el toque de terror juvenil, de intensidad, pero también de oscuridad, es algo que en Teen Wolf disfruté mucho durante las temporadas que estuvimos trabajando en eso. Sabemos que el actor Josh Hutcherson habla español y has sido la voz habitual de él. ¿Has tenido la oportunidad de conversar o conocer en persona al actor? No, fíjate que no, y es algo que han querido hacer en algunas convenciones, ¿no? Ahora que esto se ha puesto de moda de conocer al actor que doblas, que con Frankie Muniz he podido estar ya 3-4 veces en el escenario y que lo conozco. Hemos hecho varias interacciones en el escenario. Conocí también a Daniel Logan, por ejemplo, que es el personaje al cual presté yo voz, que es Boba Fett en es Star Wars 2, la de la Guerra de los Clones. Tom Wee está aquí. Ahí, pues digo, estoy hablando del 2003, 2004, que en una convención nos juntaron a los actores con los actores de voz y fue el primer actor que conocí, ¿no? Y eso también es una gran fortuna que no tienen muchos colegas, compañeros actores de doblaje, de conocer a las personas que doblan, ¿no? A los actores que doblan. Y bueno, yo ya tengo 2, pero pues ahí está el llamado también a quien gusta hacer alguna convención. Creo que sería también mágico conocer a Josh Hutcherson, que pues vaya desde el 2003, 2004 he tenido la fortuna de hacer su voz, de prestarle voz en español latino desde Satura, ¿no? Que fue pues ya una película de hace más de 20 años. Dani, es tu turno. Hasta pues las últimas, ¿no? En Five Nights at Freddy's 1 y 2. No es lo que crees, son pastillas para dormir, me ayudan a dormir. Creo que tenemos, y al menos en la parte de la Constitución, digo, él por supuesto es mucho más guapo que yo, pero en la Constitución y en nuestra voz somos muy parecidos, ¿no? Y creo que tenemos una gesticulación muy similar, y eso fue algo que noté mucho cuando llegué a hacer Five Nights at Freddy's, que obviamente pues me dijeron, ya ni siquiera tenemos que hacer prueba, ¿no? Estás tú aquí disponible, si estás de acuerdo puedes hacerlo. Llegué, hice el trailer y cuando lo grabé me dijeron, eres tú, o sea, no hay duda, no hay discusión, le queda perfecto tu voz, ¿no? Y eso es algo que cuando hacían algunas escenas, yo grabando y pues la imagen de la película proyectándose en paralelo, dicen es que la gesticulación probablemente es muy similar, y como él habla español, pues a lo mejor también eso como que presta un poquito a que sea pues más flexible, ¿no? A lo mejor esta parte de la interpretación. Entonces es maravilloso y pues sí, me encantaría conocer, ¿no? A Josh y pues comentarle esto y decirle que he podido hacer su voz ya en por lo menos unos 20 proyectos en español latino. ¿Qué sentiste al ver el éxito de la saga de los Juegos del Hambre y del personaje de Pita Mellark?
Pues igual que lo que te comentaba hace rato, ¿no? Cuando uno llega a hacer alguna película, digo, yo ya había sido la voz recurrente de Josh cuando llega la saga de los Juegos del Hambre, y pues lo mismo que te dicen siempre, ¿no? Esta película, pues hay mucha expectativa, así como Harry Potter y El Señor de los Anillos y en algunas otras, pues este personaje dentro de un universo distópico, ¿no? Apocalíptico, con este escenario pues bastante adverso, pues ahí está, es el actor que has hecho y adelante, ¿no? Grabamos la primera película y después de eso la segunda y después de eso la tercera y dijimos, wow, esto creo que sí va a pegar, ¿no? Sí va a ser un hit. Y es maravilloso porque sigue siendo pues dentro del universo popular algo muy reconocido, ¿no? Los Juegos del Hambre con este personaje al menos tiene mucho clic. Otra vez, otro personaje que odias o amas completamente, ¿no? Tiene como esta dualidad y es una maravilla poder formar parte de estos grandes proyectos que uno empieza haciendo, pues realmente no es que haya deseado mal, ¿no? A esa saga, pero pues finalmente uno, como cualquier otro proyecto, llega, graba, hace lo mejor posible su trabajo, pero sin imaginarte toda esa relevancia, ¿no? Toda la repercusión que va a tener, y eso creo que es algo que pues me maravilla de los Juegos del Hambre. Gracias, pero yo no creo que ganar sirva para nada. ¿Cuál sería tu top 3 de personajes que has interpretado? Vaya, pues mira, el top 3, creo que uno de ellos, y sin lugar a dudas, pues es Malcolm, ¿no? Más por el crecimiento que pude tener con él realmente, y ahora en este revival, pues maravilloso, ¿no? Después ya de muchos años más, ya con hijos y de todo, vaya, ha sido maravilloso, y creo que eso es lo que más valoro de ese personaje, ¿no? Más que si es odiado o si es amado, creo que es ese crecimiento que pude tener desde niño hasta adulto, ¿no? Puedo presumir que soy de los pocos actores que ha tenido esa gran fortuna. El siguiente personaje que creo que también pues está en mi top 3 es Rock Lee, ¿no? Ya lo has mencionado, sobre todo por lo que deja el personaje en cuestión de pues del mensaje. Vaya, lo que decíamos, ¿no? Creo que podría ser por sí solo un spin-off de Naruto, ¿no? Rock Lee, sin ningún problema, tendría el argumento suficiente para poder armar su propia serie, pero también eso creo que es mágico, ¿no? Y por cuestiones del mensaje que deja, Rock Lee es uno de los personajes que más me ha dejado, ¿no? Y ya si vamos, digamos, en personajes, ¿no? En cuestión del personaje como tal, no de actores, ¿no? Porque creo que Josh Hutcherson sería uno de ellos por sí solo, pero creo que en Mike Schmidt de Five Nights at Freddy's, creo que es uno de los personajes que también he disfrutado mucho, ya en mi etapa más pues madura, diríamos, ¿no? O sea, todos los demás, pues hablas de un personaje pues quizá algo cómico, ¿no? Como Rock Lee o incluso hasta infantil con Malcolm, pero ya con Mike Schmidt en Five Nights at Freddy's ya estás como en esta etapa diferente, ¿no? De estar pues a cargo de su hermana y como de tener esta parte de la responsabilidad y de preocupaciones, pero que finalmente pues está en un ambiente muy adverso, ¿no? En una película de terror finalmente. Entonces ese es un personaje que también he disfrutado mucho y que pues ha sido de los más recientes, ¿no? De años pasados, pero bueno, sin duda pues Josh Hutcherson como actor lo disfruto mucho, ¿no? Cuando le presto voz. ¿Cuáles son tus redes sociales donde podemos contactarte? Claro que sí, pues mira, ya nos pueden seguir en @CarlosDiazDoblaje, todo junto en Instagram. También estoy en X, ¿no? En antes Twitter, @CDiazTuf, esas son mis redes allá, donde bueno, también tengo ciertas interacciones, ahí nos comunicamos en cuestiones de convenciones, cuando tenemos alguna fecha, y bueno, pues ahí también respondemos algunos mensajes de los fans, y eso es también algo bien bonito, ¿no? Que podemos tener un contacto pues muy cercano con todos ustedes como fans, con la gente que nos sigue en todos lados de Latinoamérica, que eso también es una maravilla, ¿no? Que se da uno cuenta la relevancia que ha tenido el doblaje latino desde México en toda Latinoamérica realmente, ¿no? Y que se acercan de nosotros de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Colombia, y wow, es mágico, ¿no? Porque dice uno, pues, ¿cómo puedes hacer tanto sin que siquiera reconozcan tu cara? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Pero ya cuando abres la boca y dices, vaya, no encuentro fallas en tu lógica, ¿no? Les mando un huracán de la hoja. Dicen, sí eres tú, ¿no? Ya te creo, ahora sí, esa cara que nunca en mi vida he visto, ya vi que es la voz con la que he crecido. Eso es lo maravilloso. Muchas gracias a ti, Kramer, por la visibilidad que nos das a los actores de doblaje. Y eso que mencionas es también muy bonito, ¿no? El asunto de la inmortalización de la voz en un personaje, ¿no? Y eso es algo que también he podido ver, que de pronto, pues,
me preguntan, ¿no? Ay, ¿eres la voz de Malcolm? No es cierto, ¿no? Bueno, antes de esto, ¿no? Que antes de este revival que decían, es que no creo que sea la voz de Malcolm, si Malcolm es un niño, ¿no? Ya cuando le digo, bueno, es que eso se dobló hace 20 años, 25 años, dicen, entonces pues tú tenías 20 años menos también, ¿no? Y eso es muy padre porque a pesar de que no te reconozcan, incluso ahora, ¿no? Que decían, pues es que no te creo que seas la voz de Ron Weasley, ¿no? Pero ya les digo, Harry, mi varita se rompió, y dicen, sí eres tú, ¿no? Hace 25 años pues tenía la voz, pues, como Ron Weasley, como le escuchas tú en las primeras 2 películas de Harry Potter. Entonces esa inmortalización de un personaje gracias a tu voz, ¿no? O al revés, la inmortalización gracias a tu voz de un personaje, de una cara que también envejece, ¿no? También evoluciona, pues es maravilloso, ¿no? Y son voces que quedan pues para la posteridad, que nos ayudan a crecer y que ahora pues llegan familias completas de abuelos, padres, hijos, sobrinos, y todos dicen, es que escuchamos Malcolm todos los días y todos crecimos con eso, ¿no? Primero yo como niño, ahora ya soy padre y mis hijos han crecido con eso y espero que mis nietos sigan viendo Malcolm y ahí van a estar en el televisor, ¿no? Viendo los 150 y tantos capítulos que salieron de Malcolm, y eso creo que es maravilloso, y pues gracias al poder de la voz, ¿no? A la magia de la voz, que como bien dices, también pueden ser personajes tan diversos que no te encasillen en uno. Eso es maravilloso y el doblaje lo permite, ¿no? Que a través de la voz tú puedas prestarle voz a personajes tan flexibles, ¿no? En un ámbito tan diverso, y que digan, y es la misma persona, ¿no? Y que en la misma persona tienes varios mundos, ¿no? En esa voz tienes tantos mundos distintos. Es también algo impresionantemente valioso del doblaje y es algo que aprecio mucho, y muy padre tener este tipo de proyectos también como el tuyo, que pues reivindican esa labor del doblaje y que nos dan visibilidad en Latinoamérica. Pues eso es maravilloso. No, muchas gracias por el contacto, por la invitación, por el proyecto, que también es bastante interesante, y pues mucho éxito. Espero que tengas mucho éxito con ese proyecto, y ya estaremos en contacto ya a través de redes. Gai Sensei, tenemos que decirle a todos nuestros amigos de Ecuador que les mandamos un huracán de la hoja, y queremos decirles que el esfuerzo siempre va a vencer al talento natural, porque tenemos que esforzarnos siempre para hacerlo mejor. Así que saludos a todos por allá en Ecuador, y les mandamos un huracán de la hoja y todo el poder de la juventud.